Hola, cordial saludo. Mi nombre es Andrea del Carmen Erazo Terán, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Neuropsicología de la Educación. En este día vamos a hacer un breve análisis, o podemos hacer una referenciación, una breve descripción de lo que son estas principales funciones como son los impulsos nerviosos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta esa gran computadora como es nuestro cerebro humano, el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Las diferentes partes que lo conforman. Asimismo, nuestros diferentes impulsos nerviosos son importantísimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en esta ocasión? En esta ocasión vamos a tener en cuenta lo que son los tejidos nerviosos, ¿no es cierto? Entonces vamos a iniciar. Dentro de las funciones que transmiten los impulsos nerviosos por todo nuestro organismo, son diferentes conexiones, ¿no es cierto? Así podemos interpretar esos diferentes estímulos, por lo menos cuando nos comimos, ¿no es cierto?, un trocito de chocolate, ¿no es cierto?, ¿qué nos hace sentir? Nos hace sentir con fuerza, con ganas de realizar algo. ¿Por qué? Porque esos son unos impulsos que nos hacen realizar más trabajo de mejor manera. A veces nos sentimos tristes, decaídos, entonces ¿qué tomamos? Una tacita de tinto, ¿no es cierto? En nuestro país, Colombia, tenemos el mejor café del mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a poder degustar una deliciosa taza de café y realzar nuestros ánimos, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto son los impulsos nerviosos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un susto, ¿no es cierto? Una alegría, una tristeza, por lo menos pone alerta de pronto, qué sé yo, vamos caminando, vamos haciendo un pequeño caminata por los alrededores de nuestro recinto, sale un perro que nosotros... Entonces, son esos impulsos que nos invitan a actuar, ¿no es cierto? En algunas ocasiones vamos a actuar de una forma correcta o no sabemos cómo en realidad vamos a actuar frente a una determinada situación. Entonces, todos estos son los diferentes estímulos que interpretan y nos pueden dar respuestas tanto complejas y no tan complejas, pero como nosotros somos seres humanos no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no es cierto? Entonces, el control de este funcionamiento de los diferentes órganos que conforman los sistemas vitales, así mismo como los latidos del corazón, ¿no es cierto?, el ritmo respiratorio y la digestión, ¿no es cierto? Cuando nosotros somos adolescentes los diferentes chicos, que la emoción, que el aroma. Entonces nosotros, el aroma del chico, cuando ya se empiezan a colocar esos aromas para llamar la atención, ¿no es cierto? Todos esos son impulsos, ¿no? Que nos traen unas respuestas, ¿no es cierto? Agradable o no desagradable, depende de la situación. Para llevar a cabo todo lo que llamamos estas subfunciones superiores y complejas y fundamentalmente en nuestra especie humana, estas funciones son la inteligencia, ¿no es cierto? La inteligencia, ¿no es cierto? ¿Qué? Es la capacidad, ¿no es cierto?, de razonar, de comprender, la memoria, ¿no es cierto? Todos esos diferentes tejidos nerviosos. El sistema se organiza anatómicamente en sistema nervioso central, como lo conforma el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Los nervios craneales, los nervios raquídeos, los ganglios nerviosos, que ya tuvimos una oportunidad de hablar de ellos, ¿no es cierto? Los nervios craneales nacen en el encéfalo, los nervios raquídeos nacen en la médula espinal. Asimismo, los ganglios nerviosos son sensitivos y autónomos. Entonces, el sistema nervioso central, 1, 2, el sistema nervioso autónomo visceral y 3, el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico tenemos la sensibilidad exteroceptiva del mundo exterior, la sensibilidad interoceptiva, órganos internos, y la sensibilidad proprioceptiva y con las articulaciones, músculos y tendones. Entonces, funcionalmente, el componente sensitivo aferente recibe y transmite los impulsos hacia el sistema nervioso central,
para su diferente procesamiento. El componente motor o sistema nervioso somático, a través de una sola neurona, los impulsos del sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo y los sistemas que lo conforman son los impulsos, lo cual llegan primero al ganglio autónomo por medio de la neurona y enseguida envía los impulsos hacia el órgano receptor, como es el músculo liso y cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, podemos darnos cuenta en este gráfico el diferente sistema nervioso y los diferentes ganglios y las diferentes conexiones que nos van a hacer tener la receptibilidad de lo que conforma el sistema nervioso. El sistema nervioso lo conforman ectodermo y sus principales componentes, que son las células rodeadas de el escaso material intercelular y las células o neuronas y neuroglías. Además tenemos lo que son las fibras, que son las prolongaciones del cuerpo de las neuronas con sus correspondientes envolturas, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar brevemente de lo que es la neurona. Esta neurona es el sistema conformado por acción coordinada sobre las redes de las células nerviosas, lo cual recoge las diferentes informaciones desde los órganos receptores sensoriales, lo cual procesa esta información y proporciona un sistema de memoria y genera las diferentes señales, ¿no es cierto? Ahora sí tenemos lo que son las neuroglías, ¿no es cierto? Son estas células que tienen el sostén y rodean a las neuronas y desempeñan funciones de soporte, defensa, regulación y nutrición. Además tenemos lo que es la neurona y las partes que lo conforman, como son el pericardio, las dendritas, el axón y las uniones celulares, y lo que está principalmente conformada nuestra neurona, ¿no es cierto? Tenemos las dendritas, que son las numerosas deditos que conforman la disponibilidad de recibir información desde las terminales axiónicas de otras neuronas. Aquí tenemos las diferentes dendritas que lo conforman. ¿Listo? Entonces, pasamos a lo que es el axón. Nace del único y conduce el impulso nervioso, ¿no es cierto? Los impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos son las diferentes ramificaciones que conforman el terminal de telodendrón. ¿Listo? Entonces, vamos a lo que son las uniones celulares, ¿no es cierto? Las uniones celulares son esas estructuras especializadas llamadas sinapsis, ubicadas en los sitios de vecindad estrecha entre los botones terminales de las ramificaciones de la acción y la superficie de las otras neuronas, ¿no es cierto? Cómo se conectan todas esas diferentes neuronas, lo cual nos muestra esos diferentes esquemas. Los cuerpos celulares, la mayor parte de las dendritas y la arborización terminan en una alta proporción de los axones, lo cual se ubican en la sustancia gris del sistema nervioso central y en los ganglios del sistema nervioso periférico. Los axones forman parte del funcional de las fibras nerviosas y se concentran en las haces de la sustancia blanca del sistema nervioso central y en los nervios del sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Entonces, la neurona tiene una estructura celular, lo cual está rodeada por una membrana que recubre el pericarión y sus prolongaciones, llamado axolema o la membrana que vuelve el axón, ¿no es cierto? Esta membrana es importante porque en inicio es la transmisión del impulso nervioso, ¿no es cierto? Aquí vamos a hablar lo que es el núcleo, si lo alcanzamos a observar. Ese núcleo es esférico, es grande y está situado en el centro del cuerpo neuronal y vesicular y posee un núcleo prominente cuya función está vinculada con la síntesis del ARN y su transferencia del citoplasma para la síntesis de las proteínas, ¿no es cierto? Tenemos también lo que es la sustancia cromófila, que son los gránulos de Nils, que se extienden desde el cuerpo y de las dendritas, pero no en un cilindro de eje. Están también conformados por ARN, ácido ribonucleico, asociado a las proteínas que constituyen el elemento importante del retículo endoplasmático. Entonces, pasamos a lo que es la estructura celular de la neurona. Todas esas dendritas o los deditos y las prolongaciones numerosas de las ramificaciones a lo largo de estas dendritas son pequeñas prolongaciones citoplasmáticas que son del sitio de la sinapsis. El citoplasma de las dendritas contiene mitocondrias, vesículas membranosas, microtúbulos y neurofilamentos, ¿no es cierto? Entonces, para
El axón es una forma cilíndrica que nace del modo de axiónica que carece del ergotoplasma y ribosomas. El citoplasma del axón o axoplasma contiene mitocondrias, vesículas y neurofilamentos y microtúbulos y paralelos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasar a lo que son los tipos de neuronas según la forma, ¿no es cierto? Entonces, hay neuronas multipolares, desde lo que además el axón nace desde más de 2000 dendritas, lo que nos permite recibir terminaciones axónicas de sus múltiples neuronas distintas. La mayoría de las neuronas son de tipo que son importantes en cuanto a todos los impulsos eléctricos que llegan a nuestro cerebro, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a su función, las neuronas son sensoriales o aferentes, o neuronas motoras o eferentes, o neuronas de asociación intercalares, ¿no es cierto? Entonces, todas estas neuronas sensoriales o aferentes reciben impulsos del exterior y los transmiten hacia los centros nerviosos. En el hombre y los animales superiores están situadas en los ganglios nerviosos de las raíces posteriores de la médula espinal, lo cual recogen todos estos estímulos y a su vez la neurona transmite el estímulo en los centros medulares mediante un corto cilindro de eje, ¿no es cierto? Entonces, las neuronas motoras o eferentes están situadas en el sistema nervioso central y desde aquí envían impulsos a lo largo de sus correspondientes axones a los músculos y a las glándulas,